Boa tarde, pessoal. Hoje vamos bater um papo super especial com meu grande amigo Mário Rivas. E o papo hoje vai rodar sobre a origem da vida. O Mário é biólogo pela Universidade Nacional Autônoma do México, com doutorado em biomedicina, com ênfase em origem da vida. Hoje minha parte é em portunhol, mas eu acho que vamos tentar fazer bem compreensível aí. Mário, como está? Muy bien, Sabio. Muchas gracias. Gracias por usted ter aceptado esta invitación. Mario, yo voy a hacer Dime. la primera pregunta, es una pregunta que muchas personas me hacen, que es, ¿cómo empezaste tus trabajos o tu interés por origen de la vida? Muy temprano en mi carrera, gracias al curso que Toño Lascano tiene en la Universidad Nacional Autónoma de México sobre origen de la vida, yo estaba en el segundo semestre de la carrera estudiando biología. Mi interés era más la biomedicina, justamente aplicación de biología molecular para resolver problemas médicos. En ese momento mi plan era irme hacia el Instituto de Biotecnología, pero durante mi segundo semestre Toño Lascano tuvo, yo tuve la fortuna de que a Toño Lascano se le ocurriera llevar a Stanley Miller a la Facultad de Ciencias a dar una de sus últimas charlas después de haber sufrido, me parece, su segundo stroke, que tuvo varios problemas al final de su vida. Pero Stanley Miller es un ícono en el origen de la vida, dado los experimentos que llevó a cabo durante su doctorado y que siguió después sobre la síntesis de compuestos orgánicos en condiciones de tierra primitiva. Toño Lascano lo lleva cuando yo estaba en el segundo semestre. Su charla es muy buena, me impresiona mucho la dedicación y el gusto que tenía aún por el campo, aún estando en silla de ruedas, aún teniendo problemas ya para moverse. Su cerebro seguía activo y lo estuvo durante la última parte de su vida. Ahí es cuando yo conozco quién es Toño Lascano por primera vez, porque yo llegué a la Facultad de Ciencias sin saber quién era él. Te digo, mi interés no era la biología evolutiva, sino la biología molecular y sus aplicaciones. Luego, en tercer semestre, a pesar de las recomendaciones en contra que yo tenía de muchos de mis compañeros, decidí llevar la materia de Toño Lascano, que es una materia para los últimos semestres. No está orientada para que los alumnos de los primeros semestres la tomemos porque combina conocimiento de todos los campos, desde la microbiología, la biología molecular, la biología evolutiva, la misma ecología, y todas esas materias o esos requerimientos yo no los tenía, pero decidí probar suerte, le inscribí, Toño me aceptó, porque en aquel entonces nos firmaban una carta en la que decían que sí nos podían aceptar en ese tipo de cursos. Finalmente lo llevé y hasta la fecha creo que es el curso que más veces he tomado por gusto. La primera vez lo tomé, lo pasé muy bien. Teníamos a un ayudante que ahora está en el Instituto de Biotecnología muy bueno, que era Diego Cortés. Y yo hablé directamente con él. No puedo hacer las tareas porque tengo otras ocupaciones, dado que yo estoy en primeros semestres. Por favor, evalúame con los exámenes. Y yo los presento todos. Afortunadamente me fue muy bien, pero el gusto que desarrollé por todo el campo de origen de la vida, por todo el cúmulo de conocimiento de cómo se atacaba desde la perspectiva de biología comparada, biología molecular y biología evolutiva, eso me captivó. Y luego, viendo que era un conjunto de disciplinas que no solo se responde desde la biología, sino desde otras áreas como la misma astronomía, la geología, la biofísica, la misma física. Entonces, eso a mí me gustó mucho y por eso seguí entrando días, bueno, ya en los semestres subsecuentes yo entraba solo como oyente y te digo, creo que es la materia que más veces he tomado, sin ser estudiante. Esto es muy bueno. Y yo voy a hacer una otra pregunta que es que muchas personas tienen, que es ¿cuál es lo concepto de vida que utilizas para
¿Tienen un parámetro de distinción entre lo que es vivo y lo que no es vivo? Claro, pues como te comentaba, a mí la definición de vida, que la que yo utilizo es yo lo visualizo como la intersección de diferentes conjuntos. Como aprendimos con los diagramas de Venn en matemáticas, cuando se ve operaciones con conjuntos, para mí es la intersección de diferentes características que la vida debe de cumplir. Una de ellas es justamente que se pueda autorreplicar o que se replique, es decir, que se hagan copias de sí misma. La otra es que tenga metabolismo, por ejemplo. Otra es el concepto de autopoiesis, es decir, de este automantenimiento y de este luchar en contra de la entropía. Y otro grupo de este conjunto sería que sea susceptible de evolucionar. Entonces, la intersección entre todos estos me da un conjunto de características que a mí me hablan de un organismo vivo. Si carece de alguna de estas características, estaría yo hablando de una entidad biológica que exhibe características de la vida, pero que no está vivo. Entonces, ahí es donde yo, en lo personal, marco la diferencia. Si no cumple con las características que conocemos hoy en día de la vida, puede ser una partícula biológica relevante, como lo son hoy en día los virus, por ejemplo. El SARS-CoV-2 no es un virus que tenga un metabolismo per se. Ajá. Entonces, para mí, el carecer de metabolismo ya lo arroja en el grupo de partículas biológicas o de relevancia biológica y naturaleza biológica, pero no son un organismo vivo. Ah, qué bueno. Mario, ¿qué estudiaste durante tu doctorado? Ya platicamos algunas cosas sobre esto hace mucho tiempo. ¿Podrías hablar un poco más para que las personas conozcan lo que empezaste a hacer? Y después vamos a hablar de lo que estás haciendo ahora. Claro que sí. Desde mi licenciatura en el laboratorio de Toño Lascano, lo que hice fue evolución de rutas metabólicas. Nos interesaba conocer cómo se ensambló el metabolismo, cuáles fueron las primeras rutas o las posibles rutas iniciales en los organismos y cómo se empezó a diversificar este metabolismo. Yo inicié la licenciatura haciendo evolución del ciclo reductivo del ácido cítrico, que es el ciclo de Krebs, pero en lugar de ir hacia la fase oxidativa va en la fase reductiva, y que justamente en el campo de origen de la vida es visto como un metabolismo que pudiera haber estado exhibido por las primeras formas de vida, ¿no? Que casa muy bien con esta idea de algunos metabolismos que no tenían enzimas, que se llevaban a cabo en ambientes o muy oxidativos o muy reductores, en fin, que había otro tipo de fuerza que los llevaba, ¿no? En lugar de lo que hoy conocemos que son todo el grupo de enzimas que les proporciona justamente este driving force o esta fuerza de llevarlas en un sentido o en otro, ¿no? Que las reacciones metabólicas ocurran de una manera ordenada, de una manera prácticamente fina, como ocurren hoy en día, pero sí, viéndolo en retrospectiva, el ciclo del ácido cítrico, pero en su fase reductiva, es un ciclo que está fijando constantemente carbono de la atmósfera del CO2, ¿no? Y por lo tanto está generando material orgánico que los organismos pudieran haber explotado, ¿no? Entonces yo inicié con evolución de rutas metabólicas ahí, luego me extendí a llevar a cabo un análisis masivo de la distribución de los genes que codifican para las proteínas que tienen que ver con el catabolismo. Si bien el anabolismo es esta construcción desde lo más, de las partículas más esenciales, las moléculas más esenciales a construir los bloques de la vida, el catabolismo es justamente cómo aprovecho estas grandes moléculas como la glucosa, como los mismos aminoácidos, que son ciertamente complejos y que contienen una gran cantidad de energía, cómo un organismo los empieza a utilizar al descomponerlos y a obtener de ellos esa energía para llevar a cabo sus propios procesos. En el origen de la vida también existen dos propuestas. La propuesta autotrófica, que habla de organismos que
en ausencia de una gran cantidad de compuestos orgánicos, tenían que echar mano de los potenciales químicos, de los potenciales de pH, en fin, para construir sus propios compuestos a partir de moléculas muy sencillas. Pero existe la otra versión o la otra visión, que es la versión heterotrófica, donde hay una síntesis y acumulación de compuestos orgánicos en la tierra primitiva y de la que los mismos organismos que van a surgir en el origen de la vida van a echar mano de esos compuestos para poder, uno, incorporarlos a, por ejemplo, las nucleobases, tomarlas y utilizarlas para generar su propio DNA o RNA, para los que somos partidarios del mundo del RNA, del cual hablaremos más adelante. Y no solo eso, sino a otros compuestos de alta energía, poderlos descomponer para empezar a modificarlos, tomar ciertas partes de ellos para construir también los bloques esenciales de la vida, que son los aminoácidos, los lípidos, los mismos ácidos nucleicos, de los que están, de los que la vida, como la conocemos hoy en día, está compuesta. Entonces, hice un análisis masivo de todos los genes que codificaban para degradar compuestos como la glucosa, la ribosa, las nucleobases, las 5 nucleobases, adenina, guanina, citosina, timina y uracilo, y los 20 aminoácidos. Y bueno, eso fue un gran desafío porque es una gran cantidad de información. Las redes metabólicas son extremadamente complejas y distinguir entre todo lo que hay es un gran mundo de reacciones y de enzimas que están facilitando esas reacciones o que las regulan para que ocurran o más rápido o más lento, y todo esto esté afinado en un punto en el cual si algo falla pueda ser compensado de alguna u otra manera y el organismo sobreviva. Creo que eso es lo importante de todo esto. Al final el organismo tiene que ser capaz de sobrevivir con esta maquinaria. Entonces, tratamos de ver cuáles fueron las primeras rutas. Nos dimos cuenta que, contrario a la visión común que se tenía hasta entonces, la glucólisis, por mencionar algo, no estaba conservada en todos sus elementos, y propusimos una ruta híbrida entre la degradación de ribosa en los inicios para generar gliceraldehído 3-fosfato, que es el intermediario justo a la mitad de la glucólisis, para finalmente completarse con los genes de la glucólisis y terminar generando piruvato, que es el metabolismo central, o que se considera metabolismo central, y es de los primeros que se estudian en cualquier carrera que tiene que ver con ciencias de la vida. No, Eso es lo que me dediqué a hacer. Sí, eso es muy interesante. Y ahora, tú has cambiado un poco, vamos a decir así, en tu postdoc. Mario, yo olvidé en hablar en comienzo. Mario ahora está en la NASA trabajando con el doctor George Fox, que es un gran cientista, uno de los mejores que tenemos hoy vivos. Y cambiaste para trabajar con ribosoma. Y Sí. podemos mirar que en los últimos años, y yo creo que mucho de esto es por causa del premio Nobel de Ada en 2009. Tuvimos un cambio o una mejor atención en la origen de la vida para la función primordial del ribosoma. Y yo veo muchos grupos trabajando en ese sentido. Y la pregunta es, ¿cómo ves la importancia del ribosoma en esta organización inicial de la vida? Sí, para los que apoyamos la teoría del mundo del RNA, casa perfectamente como una de las evidencias a favor del mundo del RNA. El mundo del RNA, para hacer un pequeño resumen al respecto, es un mundo que asume a la partícula, a la molécula de RNA, como un ente de información, pero también como un ente catalítico. Es decir, tiene las dos propiedades. Funciona como molécula informacional, pero también es una molécula que es capaz
de acelerar o de llevar a cabo ciertas reacciones, ¿no? Y eso hace de cierta manera dispensable a las proteínas y al DNA, porque justamente la molécula informacional estrella de este momento en todos los seres vivos es el DNA, y la molécula catalítica por excelencia son las proteínas, ¿no? El RNA en el escenario antiguo se veía como un intermediario que llevaba la información hacia el lugar donde era traducida o descifrada esa información y generaba los componentes catalíticos o los componentes estructurales de la vida, que en este caso serían las enzimas y las proteínas. Pues creo que las primeras propuestas sobre que el RNA era una molécula informacional y una posible molécula catalítica vienen de Francis Crick, de Leslie Orgel y de Alexander Rich, que justamente estaban en el club de la corbata del RNA, que es un club que forman justo Watson y Crick después de que se genera el cúmulo de conocimiento sobre la estructura del DNA, y deciden que quieren resolver cuál es el código genético y asignan a 20 investigadores. Justamente cada investigador va a tratar de ver cómo se correlaciona la información que está en el DNA para generar a esos 20 aminoácidos, cuál es el código, cómo se debe de dar. Entonces se crea el club de la corbata del RNA. Entonces ellos se empapan de esta información de RNA, de la bioquímica del RNA, y justamente el primero en proponerlo es Alexander Rich, me parece en 1962. Luego lo siguen Leslie Orgel, Francis Crick y Carl Woese, el mismo Carl Woese, que justamente fue el papá académico de George Fox, que es con el doctor con el que trabajo ahora. Woese escribe un libro sobre el RNA, pero ninguno de ellos le llamaba el mundo del RNA, simplemente asumían, dado las características físico-químicas del RNA, que este podía funcionar justo como molécula informacional, porque en principio tiene una estructura muy parecida al DNA, y luego como molécula catalítica, porque se explorará en algún punto, el RNA tiene algunos grupos reactivos que pueden ayudar en la catálisis de ciertas reacciones, ¿no? Entonces ellos especulan sobre esto. Pero el RNA catalítico no se conocía. El RNA catalítico se descubre hasta los 80s con Sidney Allman y Tom Cech. Uno estudiando la RNA-SAP y otro estudiando el grupo 1 de intrones. Justamente llegan a la conclusión de que cada uno por separado, estudiando moléculas diferentes, el RNA es quien está llevando a cabo las reacciones que ellos están observando en esos grupos. Eso fue alrededor del 81 al 83, y justamente casando todas estas ideas, marinándolas todas juntas, llega Walter Gilbert en 1986 justamente a proponer ahora sí a darle nombre al mundo del RNA, donde ya habiéndose comprobado la actividad catalítica que tenía el RNA, ya se podía proponer que había existido en el origen de la vida, o muy cercano al origen de la vida, porque no son sinónimos, había existido un mundo del RNA en el cual el RNA jugaba el papel doble como molécula informacional y catalítica. Y justamente el ribosoma y justamente la aportación de Ada Jona, de Krishnamurti es Ramakrishnan y Tom Stites. Exactamente, Tom Stites. Ellos desarrollan una serie de técnicas que permiten cristalizar algo que entonces era muy difícil dado su tamaño y la diversidad de moléculas que tenía, porque el ribosoma no solo está conformado de RNA, también tiene proteínas, está asociado con muchos iones metálicos, como el sodio o el magnesio, que ciertamente son muy importantes para que el RNA pueda convivir con el mismo RNA y se empaquete, y el mismo RNA conviva con las proteínas, y todo esto forma una gran unidad. Y todo eso había sido hasta entonces imposible.
¿no? Los trabajos de Ada Jonath justamente, y Thomas Tides y Ram, todos estos, los trabajos, lo que generan al final es, por fin, cristalización, el poder observar a nivel molecular, a nivel atómico, cuál es la estructura del RNA. Y justamente aquí algo que descubre el mismo Tom Cech al ver los primeros cristales es, vamos a ver la parte catalítica del ribosoma está desprovista de proteínas. Entonces el ribosoma puede ser considerado una ribosima, una enzima que está integrada solamente de RNA. Eso vino a darle gran poder o gran a la hipótesis previa que se tenía del mundo del RNA, donde tienes una entidad catalítica que está en todos los organismos. No hay organismo vivo que no tenga ribosomas, alguna forma de ellos tendrá, y que puede presentar una de las primeras maquinarias celulares, que su historia está embebida no solo en su secuencia, sino en su estructura, y posteriormente justamente las propuestas del grupo de Ada Jonath sobre ver una unidad que ellos llaman la unidad pseudosimétrica, que se encuentra embebida y que está justo en el core de este punto catalítico que hoy conocemos como el centro peptidil transferasa, porque es donde se llevan a cabo los enlaces peptídicos. Mario, no lo sé si conoces la proposición de Rubinstein. No me suena. No suena. Ellos dicen que el ribosoma ha trabajado como una ribosima, pero también como un genoma primitivo. Okay. ¿Qué piensas sobre esa idea? Es interesante porque si bien se han desarrollado una serie de ribosimas autocatalíticas, o al menos que sintetizan a su último ancestro, los trabajos de Gerald Joyce, por ejemplo, la ha trabajado mucho en ribosimas. Yo no he visto hasta el momento una relación entre justo esta estructura pequeña que le llamaron después el protorribosoma, la unidad pseudosimétrica después fue conocida como protorribosoma, y las interpretaciones de cada investigador también han variado acerca de lo que es, de cómo llegó a ser, pero yo no he visto que esta unidad sea, por ejemplo, autocatalítica, es decir, que pueda replicarse a sí misma, y tampoco he visto que pueda codificar o que alguien haya explorado la idea de que justo este protorribosoma pueda codificar si se tomara en lugar de como un agente catalítico, como un agente informacional, que codifique para algún conjunto de péptidos. La verdad, no he visto quien lo haga. Entonces, su propuesta no la conocía yo, pero me parece interesante. Sería bueno ver sus trabajos. No, sí, está bien interesante. ¿Qué estás haciendo más específicamente trabajando con los ribosomas? En este momento estoy explorando justamente la unidad pseudosimétrica que propuso Ackman en el 2005. Luego volvió a publicar algo relacionado en 2009. El laboratorio de Ada Jonath en específico se ha quedado mucho en esa misma idea de poder obtener un pedazo o un trozo de RNA que se pliegue en solución como se pliega el centro peptidil transferasa, y luego este es el holy grail de todas las personas que están en esta búsqueda, es que esa molécula tenga actividad catalítica medible, es decir, que sintetice péptidos o que dimerice péptidos o polimerice. Eso sería lo más deseable, que haya un polímero de tamaño considerable, partiendo desde esta unidad pequeña que sería la que rodea al centro peptidil transferasa. El grupo de Ada Jonath lo sigue buscando. Nosotros, por nuestra parte, en este momento hemos estado explorando cuáles son las características estructurales que le permiten o que le pudieron haber permitido a esta
unidad, subsistir en solución, y no solo subsistir, sino asociarse, porque si bien es una unidad en términos catalíticos, la primera propuesta viene de que eran dos pequeños RNAs muy parecidos, pero no idénticos, que se asociaron en algún momento. Y hemos estado buscando justamente en las estructuras cristalográficas de ribosomas, primero de diferentes organismos, arqueas, bacterias, eucariontes, y luego en ribosomas que están en diferente estado de transición. El ribosoma tiene una cierta flexibilidad. Mientras va sintetizando una cadena de péptidos o de una cadena de proteínas, va moviéndose y va generando un movimiento que le llaman el ratcheting. La subunidad grande se mueve en un sentido con respecto a la subunidad pequeña, y este movimiento genera que llegue un nuevo tRNA, se realice el enlace peptídico, salga un tRNA ya hidrolizado, en fin, todo este conjunto de movimientos al RNA lo llevan en diferentes puntos de flexibilidad, ¿no? Y hemos estado buscando también cuáles son las características estructurales de esta unidad ahí en los cristales que se mantienen o que perduran a lo largo de todo este ciclo de traducción. O sea, lo estamos buscando como conservación a nivel filogenética, pero también conservación a nivel de movimiento molecular, de estructura. Y justamente estamos por publicar un trabajo en el cual estamos haciendo una revisión de las primeras propuestas que había hecho Iliana Ackmon, del grupo de Ada Jonath, sobre cuáles pudieran ser estos elementos estructurales que les permiten a estas dos subunidades asociarse y mantenerse asociadas y llevar a cabo el ciclo catalítico. Eso por una parte. Por otra, un trabajo previo en el cual estuvimos haciendo justamente con esta idea de, a ver, la subunidad, bueno, la subunidad grande del ribosoma tiene el centro peptidiltransferasa. Pero el centro peptidiltransferasa, si tú lo analizas, un mismo trabajo de George Fox y Ada Jonath, aquí en el laboratorio en 2012, se veía como una cavidad en la cual se pueden acomodar muy bien los dos aminoácidos que van a reaccionar para generar el enlace peptídico. Bien, está esta cavidad, pero esa cavidad no es única. Las estructuras de RNA tienen varias cavidades de este mismo tipo. Entonces nos interesaba diferenciar qué es lo que la hace especial y por qué no hay otras cavidades catalíticas en diferentes partes del RNA. Entonces caracterizamos en 2013 justamente cuál era la diferencia esencial entre cavidades parecidas en tamaño, en forma, a la cavidad del centro peptidiltransferasa, y nos dimos cuenta que el centro peptidiltransferasa es único en el sentido de que las bases RNA que están apuntando, que normalmente estarían apareadas con la cadena complementaria de RNA al plegarse, en lugar de estar apareadas se encuentran expuestas hacia la luz de la cavidad, y eso permite la interacción con los aminoácidos, con con los tRNAs, que justamente los acomodan en la posición idónea para que se lleve a cabo el enlace peptidiltransferasa. Y todos los demás poros que nosotros llegamos a observar, no solo en RNA, sino en ribosimas y en otros elementos de RNA, lo que tienen es que las bases se encuentran apareadas, y entonces lo que apunta hacia la luz de estos poros es realmente un esqueleto de grupos fosfato, que no son los idóneos para justamente propiciar la generación del enlace peptídico. Entonces, esto ha ido siendo un estudio sistemático de qué diferencia al centro peptidiltransferasa de lo demás, qué hace que el centro peptidiltransferasa se mantenga estable, qué le da esa flexibilidad para llevar a cabo todos estos movimientos y aún así poder regresar a un estado en el cual favorecen el enlace peptídico, y luego haciendo justamente una extrapolación de todas estas características estructurales que observamos hoy en día en el RNA, nos interesa saber cuáles de ellas
se necesitan preservar al nosotros intentar, por ejemplo, sintetizar ya en laboratorio nuestro propio centro peptidil transferasa que pueda tener, ser pequeño y tener la naturaleza de un protorribosoma, pero que garantice que justamente van a estar estas características estructurales que lo mantengan unido, pero que sea a la vez lo suficientemente flexible para sintetizar pequeños péptidos. Ah, bueno, qué bueno. Mario, eh, todos sabemos que los ribosomas tienen dos grandes subunidades, ¿sí? Sí. Una es la catalítica y otra es la de decodificación, que trabajan juntas hoy en día. Y la proposición de Ada dice que empieza con la catalítica, haciendo péptidos, casi dice, estatísticos, algunas cosas así, no recuerdo bien el término que usa. Y, y Loren tiene una idea que estas dos cosas se van en coevolución y en un momento se pegan. Sí. Que es muy interesante porque cuando esto se pega empezamos a tener la formación del código genético, porque ahí tenemos una lectura de alguna cosa. Claro. ¿Cómo piensas este movimiento de las dos subunidades? ¿Piensas que empiezan, está más con pensamiento de Loren o más con pensamiento de Ada? Loren me va a colgar cuando se entere de esto, pero creo que son dos cosas complementarias, pero cada quien las ve en diferente escala de tiempo. Yo creo que inició justamente con la unidad catalítica. En el tiempo, la propuesta del grupo de Loren junto con Anton Petrov y demás colaboradores es que en el tiempo las dos subunidades aparecieron de manera independiente. Las dos fueron evolucionando de cierta manera independiente a lo largo de su historia y en algún punto se asociaron, ¿no? La verdad es que no se sabe y se especula mucho y el grupo de Loren lo ha hecho muy bien, pero no han especulado acerca de cuál era la función o lo que llevó a la permanencia de esta subunidad pequeña en este gran mundo de diferentes RNAs, donde las presiones de selección ciertamente eran diferentes a las que vemos hoy en día, pero ¿qué hizo o cuál fue la fuerza que impulsó que se mantuviera la subunidad pequeña si es ahora la que está decodificando, ¿no? La que vemos decodificando? No se sabía qué función alternativa pudiera haber tenido que la mantuviera presente. Entonces, ahí yo lo veo como un pequeño detalle en su modelo, pero yo creo que son complementarios en el sentido de que probablemente la primera subunidad que apareció fue la catalítica, porque no te sirve de nada codificar si no estás catalizando algo. Y catalizar algo es, creo, la naturaleza química de las cosas, de la materia que vemos en el universo, es algo que está ocurriendo constantemente. Constantemente hay reacciones químicas gracias a la riqueza de diferentes catalizadores, de diferentes moléculas que son capaces de donar o de aceptar la energía en forma de electrones. Y esto ha generado un universo muy grande de las moléculas que pueden ser y que después fueron seleccionadas solo las que se mantuvieron en el rango de lo biológico, pero que sigue habiendo reacciones en todo el universo, ¿no? Finalmente, las cosas reaccionan, muy pocas cosas no reaccionan, sobre todo en presencia de oxígeno, de nitrógeno o de algunos otros compuestos que son, o el mismo hierro, por ejemplo, que llega a ser muy oxidante o muy reactivo. Entonces, muy pocas cosas no reaccionan, como los gases nobles de la tabla periódica, ¿no? Son muy poco reactivos, aunque sí tienen por ahí cierta reactividad en casos muy especiales. Pero en general la química es muy diversa. Entonces, yo creo que al inicio había, sí, síntesis de estos péptidos gracias a este centro PTC. Es una hipótesis. Sí. Digo, me gusta verla de ese modo. Entonces, ya habiendo esto, pudo haber ya en la historia
haber surgido ahora sí de manera independiente una subunidad pequeña que pudiera decodificar y más tarde se asociaron. Entonces estamos hablando no de dos modelos completamente opuestos, sino de dos modelos que pudieran ser complementarios. El punto es que no, uno no prevalece por encima del otro, sino están hablando de diferentes etapas en la historia evolutiva de estas cosas. Sí. ¿Piensas que cuando el ribosoma ya está, como conocemos hoy, ya teníamos célula o no? ¿Estábamos antes de la célula? Me gusta favorecer la idea, aunque no es la idea que todo mundo favorece o que todo mundo tiene en la mente. Justamente por eso te decía que depende a quién le preguntes en el campo de origen de la vida, es la idea que se forman del mundo del RNA. Hay gente que piensa que el RNA pudo haber sido protegido por otros elementos diferentes a una membrana, ¿no? Una membrana como la conocemos hoy, una celular, con lípidos, en fin. Hay gente que piensa que las primeras moléculas de RNA pudieron haber sido protegidas por nanotúbulos de carbón o fulerenos. Son estas estructuras muy ordenadas, muy resistentes, que el carbono suele hacer en algunas condiciones muy específicas y que estos elementos pudieron haber protegido al primer RNA de radiación, de exposición a un compuesto que lo oxidara o lo descompusiera. Ese es un elemento, por ejemplo, en contra del mundo del RNA, que el RNA es altamente reactivo y muy inestable, precisamente porque el grupo del carbono 2' de la ribosa es muy, muy reactivo químicamente. Eso de hecho es lo que favorece a muchas ribosimas a llevar a cabo su función de hidrólisis, porque este carbono este oxígeno en el carbono 2' tiende a atacar, es un grupo hidroxilo que tiende a atacar otros grupos químicamente y genera reacciones, ¿no? Entonces eso es un punto en contra de que el RNA sea muy estable, pero bueno, viéndolo en su conjunto, yo creo que el mundo del RNA sí te genera un cúmulo de conocimientos y diferentes interpretaciones. La interpretación que a mí más me gusta es que sí ya había pequeñas vesículas, si no bien membranas, pero vesículas de fosfolípidos que pudieron haber albergado diferentes RNAs con diferentes naturalezas y finalmente esta convivencia de RNAs con diferentes naturalezas justamente es lo que genera las condiciones que propician las primeras células, ¿no? Yo decía que no es suficiente, por ejemplo, tener un centro PTC aislado ahí en una membrana, porque necesitas más diversidad química, ¿no? Más diversidad de funciones, incluso de cosas codificantes, ¿no? Un material genético. En ese sentido, ¿cómo se le llama esta? Hay una ribosima que justamente es una RNA polimerasa RNA dependiente, que se encarga de hacer copias del RNA y que tentativamente hace copias de sí misma, ¿no? Es auto y heterocatalítica, ¿no? Porque aparte de hacer copias de sí misma, puede hacer o influir en otras reacciones, ¿no? Esa idea yo la casaría con elementos de síntesis, por ejemplo, de primeros péptidos como el PTC. O sea, necesito varios componentes conviviendo dentro de este pequeño universo que puede ser una membrana para poder empezar a generar una maquinaria que se autosustente, que se autocopie o que haga copias de sí misma y que de alguna u otra manera también empiece a evolucionar, ¿no? A cambiar, a tener otras dinámicas, que no permanezca fija. Entonces, sí me gusta privilegiar esa idea, aunque no es la idea que todo mundo tiene. Yo voy a hacer una provocación, Mario. Dime. Ahora tu abuelo científico, Caubus, tiene un modelo donde dice que antes de las células teníamos una comunidad, los progenitos. ¿Sí? Y a partir de surgieron las células.
Y año pasado, creo que Máximo de Julio, que pienso que conoces bien, pelo menos de la literatura. Yo sé que tenemos muchos problemas con ello, pero ello hizo una proposición donde dice que a partir de estos progenitos teníamos surgido dos grupos celulares, los arqueas y las bacterias. Entonces, en este modelo, las células no son monofiléticas. Okay. Y evidentemente el ribosoma estaba en esta comunidad antes de la célula. ¿Cómo ves estas ideas? Me parece que la idea surge de la gran diferencia en la naturaleza de los ácidos grasos que componen las diferentes membranas, ¿no? Por un lado tenemos los ácidos grasos que componen las membranas de bacterias y algunos eucariontes, y por otro lado tenemos el grupo de ácidos grasos que componen las de las arqueas. Entonces, esta diferencia solo se puede entender si surgieron de manera independiente o un escenario alternativo a ese es que en el ancestro común de ambas comunidades se tenía una mezcla de las dos y cuando los linajes divergieron, en uno se perdió un tipo y en otro se perdió el otro, ¿no? Sí, y bueno, yo por las características metabólicas que he estudiado desde la licenciatura, me gusta más pensar que sí había un ancestro común de ambos. Muy probablemente será difícil explicar por qué se prefirió un tipo de membrana en un grupo celular y otro, pero es más, al menos a mi forma de ver como biólogo, es más parsimonioso pensar en un ancestro que tenía ambas capacidades metabólicas, o a lo mejor no completas. Puedes tener síntesis de algunos ácidos grasos hasta cierto nivel con un grupo de genes y de otro, y justamente no necesitas tener en un ancestro común todo el set de enzimas que fabrican un tipo u otro de ácidos nucleicos, sino puedes tener un, un grupo mixto de enzimas que a lo mejor te daban suficiente variedad en el último ancestro para tener algunos de los ácidos grasos indicados para las diferentes membranas. Y cuando divergieron, las características fisicoquímicas del ambiente al cual fueron a colonizar tanto las bacterias como las arqueas, finalmente terminó por definir el tipo de ácido graso y los genes que quedaron fijados en el ancestro de estos grupos, ¿no? Yo lo vería más por ese lado. Pensar en un progenote que tenía ribosoma, pero que ya, que era una comunidad que algunos tenían, las membranas de unas arqueas y otros tenían las membranas de unas bacterias, y que cada uno dio origen, sí, pero tendrías que explicar entonces de dónde esta población obtuvo cada quien. Es decir, te lleva a buscar el ancestro de esas poblaciones de diferentes progenotes, ¿no? El ancestro del ancestro. Exactamente, entonces no te resuelve per se el problema, al menos bajo una óptica biológica, de dónde surgieron estas diferencias. Tendrías que buscar, ok, ya tengo estas diferentes poblaciones. Antes de estas poblaciones, si ya comparten el ribosoma, quiere decir que tienen un ancestro del cual vino ese ribosoma. Y no se ensambló de nuevo, porque entonces tendría características particulares en cada grupo y eso no lo vemos, ¿no? A pesar de que sí hay adaptaciones particulares para cada grupo, en general el ribosoma está muy bien conservado. Por eso somos capaces de alinearlo inclusive en estructura tridimensional y somos capaces todavía de reconocer lo que yo acabo de hacer. Todas las características que yo busqué en el protorribosoma, lo busqué modelando ese protorribosoma
sobre las estructuras cristalográficas contemporáneas de diferentes bacterias, de diferentes arqueas y de diferentes eucariontes. Y todas las características estructurales que yo busqué, que son 6 pequeñas firmas, todas están, no importa el cristal que tú observes. Y tampoco importa el estado de transición de los diferentes cristales. Si está en un estado híbrido, en un estado clásico de reposo, en el cual apenas va a iniciar la traducción. En fin, todo esto se mantiene. Entonces, el ribosoma estructuralmente te habla que es una entidad muy bien fija y muy bien establecida en todos los linajes celulares, ¿no? Entonces, si, por ejemplo, viéramos diferencias claras entre los ribosomas eucarionte, bacterias, por ejemplo, y arqueas, estaríamos viendo ahí sí a lo mejor que no provenían de un solo ancestro, sino que eran 2 poblaciones diferentes en las cuales una maquinaria de traducción surgió de manera independiente, a pesar de las características físico-químicas que sí te limitan a cuánto espacio puedes explorar para generar ciertas cosas como las enzimas, pero el espacio es tan limitado que pudieras terminar con 2 entidades diferentes, con una marcada diferencia, una clara diferencia. Lo que observamos en los ribosomas no es así. Mario, ¿ustedes tienen intención de, a partir de estos estudios en la computadora, analizando las estructuras, pasar para un estudio, una etapa de estudio donde van a sintetizar el ribosoma y estudiar las características que tienen la molécula en solución o alguna cosa así? Sí, sí hay un intento. De hecho, ya hay un intento previo en el laboratorio de George por sintetizar un protorribosoma. No se ha concluido, en parte por la pandemia, en parte por algunas limitaciones que hemos tenido del personal técnico. También encontrar personal que tenga las capacidades finas en el laboratorio, porque bueno, uno hace cosas en computadora, pero al tratar de hacer esas mismas cosas en laboratorio no es lo mismo. Exacto, es una cosa diferente. Pero sí hay personal en el laboratorio que pudiera llevar a cabo este tipo de experimentos. Se ha buscado, tenemos ya un modelo bastante bueno. De hecho, más al rato se va a comunicar conmigo un colaborador del laboratorio que él sí maneja la parte experimental y queremos ver si podemos cristalizar un protorribosoma con las características que nosotros ya vimos que son conservadas entre los organismos, y exhibiendo estas características queremos sintetizar las 2 cadenas de RNA, expresarlas, aislarlas, ponerlas en solución bajo las condiciones en las que se plegarían naturalmente y ver si estas 2 cadenas vuelven a interaccionar, se pueden asociar, hacer la cristalización justamente y ver si vemos justamente estos motivos que ya buscamos estructurales conservados, si realmente están interviniendo en esta asociación de las 2 subunidades. Sí existe el plan. El grupo de Ada Jonah está bastante adelantado en ese sentido. Yo platiqué con ella hace un par de años, muy de cerca, en un pequeño seminario que tuvimos la fortuna que Toño Lascano la tuvo en el laboratorio, y ella accedió muy amablemente a todos los que estábamos ahí platicar un rato. Nos sentamos alrededor de la mesa y ya por ahí nos confesaba que una de sus estudiantes o de sus colaboradoras en el laboratorio ya había sintetizado un protorribosoma al cual le había podido medir cierta actividad catalítica. Tuvo un permiso de maternidad la colaboradora y se fue, y hasta ahorita no he visto nada publicado de su grupo que hable justamente de esto. Probablemente hayan tenido algún problema para medir la actividad catalítica del protorribosoma. Pero bueno, la propuesta va a seguir y
y de momento la gente que estamos justamente en este punto tratando de encontrar actividad catalítica en una estructura mínima del ribosoma, es la parte fuerte justamente no solo es encontrar que se asocien, que el RNA se exprese, sino que tenga la actividad catalítica y que seamos capaces de medirla. Loren Williams hizo un acercamiento en el cual no parte de modelar la estructura mínima, sino de ir cortando poco a poco pedazos del ribosoma actual y tratar de medir la actividad catalítica. Tuvo un éxito moderado en algún punto, pero finalmente estaba por debajo de los límites detectables, la cantidad de polímeros que se podían medir. Entonces llegó el momento en el cual él no vio más frutos y de hecho su laboratorio ya abandonó, hasta donde sé, la idea de sintetizar el protorribosoma y buscarle actividad catalítica. Se fueron más por esta idea de los depsipéptidos que te comentaba, que son estas entidades donde puedes tener tú la síntesis de enlaces peptídicos o algo parecido al enlace peptídico, no solo con los 20 aminoácidos que vemos hoy en las proteínas, sino con un abecedario más grande de aminoácidos, incluyendo algunos compuestos como ácido acético y demás, como linkers o como puentes químicos que pueden establecer reacciones para polimerizar cadenas de, si bien no de puros aminoácidos, sí de aminoácidos con algo más, luego otro aminoácido, en fin, este tipo de polímeros. Y el grupo de Loren Williams, de la mano de Moran es una estudiante que fue postdoc de Loren, me parece que ahora ya tiene una plaza ahí en el laboratorio. Sus experimentos justamente apuntaron en esa dirección, que no necesitas precisamente el protorribosoma para obtener en condiciones de tierra prebiótica dímeros, trímeros o polímeros de aminoácidos y otros compuestos. Para tenerlos, lo único que necesitas es tenerlos en solución y dejarlos reaccionar, ¿no? Ciertamente habrá algún catalizador inorgánico, algo que facilite la reacción, pero ellos ya están viendo que estos pequeños péptidos no son necesariamente formados por el ribosoma, aunque algunos de ellos por su naturaleza sí se pudieran asociar al ribosoma, porque la naturaleza química de los mismos, principalmente con ácidos cargados positivamente, tiende a neutralizar la carga negativa de del esqueleto de fosfatos que tiene el RNA y eso los hace interaccionar. Entonces la idea del grupo de Loren ya varió un poco, a pesar de que los demás sí seguimos buscando ¿cómo le llaman? El cáliz, es el cáliz sagrado, encontrar el ribosoma y poderle medir una actividad catalítica. Mario, ya estamos llegando al fin. Tengo que te agradecer mucho por tu tiempo. Mario es una de las personas más amables que conozco. Recuerdo, Mario, una vez que me invitaste a tu casa y tu mamá hice un mole que estaba así. Oh, lo mejor que he comido. Lo mejor que he comido. Y para finalizar, Mario, usted ahora está en Estados Unidos, que es la meca de los estudios de origen de la vida. ¿Cómo ves lo desarrollo del campo en Latinoamérica desde Estados Unidos? Tenemos en Latinoamérica varias escuelas que empiezan a surgir. Una de las más importantes creo que es la que tú mismo has establecido, el contacto con Marcos en México, y que han ustedes tenido una gran colaboración muy estrecha, y tanto estudiantes de tu grupo o gente colaboradora con tu grupo y el de Marcos han tenido éxito en varios trabajos. Eso tiene que reconocerse mucho porque es un esfuerzo muy grande el estar haciendo esto, y
y con las condiciones de Latinoamérica, ¿no? Que no son las más óptimas. No siempre tenemos todo el presupuesto que quisiéramos tener, ¿no? También el grupo que inauguró Toño Lascano en México, pues ha ido creciendo y del cual yo fui beneficiario durante mucho tiempo. Claudia, que está en el grupo de Loren, también se benefició mucho de eso. Afortunadamente, Toño es una persona muy respetada en el campo de origen de la vida y tuvo a bien ayudarnos, apoyarnos a ir conociendo a los diferentes investigadores con los que ahora colaboramos. Los conocimos gracias a esta interacción que sin duda muchas veces incluso salió de su bolsillo personal. Es decir, mucho de este dinero sale de los investigadores porque a veces no hay fuentes. Recientemente contacté con un chico en Chile que si bien su perspectiva es más el mundo autocatalítico, sí tiene un curso ya formal en Chile y me parece que su intención es hacer un curso al estilo de Origen de la Vida en el caso de Toño para los estudiantes de su universidad. ¿Cuál era tu nombre? Él se llama Ricardo, después te puedo pasar sus datos, pero su intención es esa. Bueno, lo conocí aquí en la Gordon de Origen de la Vida en enero. Ya por ahí nos reunimos también mediante teleconferencia para explicarle a sus alumnos un poquito del mundo del RNA, cómo se integró la idea y todo esto. Hace un par de meses, algo así, tuvimos por ahí. Su escuela también está en los inicios, pero está él tratando de ir hacia ese lado. En Perú me parece que hay una escuela de Origen de la Vida tal cual. Mucha comunicación o tratan de tener comunicación con Toño en México porque habla español, porque Toño es muy accesible y el uso horario le permite, por ejemplo, dar una clase o dos en los cursos que ellos tienen en Perú y eso a los estudiantes de licenciatura, a los estudiantes incluso de preparatoria que han tenido estas charlas, pues siempre les despierta interés y empieza a crecer. Pero sí, en comparación con las escuelas y con las organizaciones que dan dinero y que justamente aportan los recursos en nuestros países, en América Latina y en general en todo el cono sur, hace falta todavía la integración con este tipo de agencias que dan ciertamente los recursos, porque te consta, es caro que tengas tú un estudiante y que de pronto le digas, ¿sabes qué? Vámonos a Gordon y ahí vas a conocer, como me tocó a mí en un principio en la licenciatura, me tocó conocer a Gunther Bechter-Heusen, proponente justo de la idea del ciclo reductivo del ácido cítrico, y tener una charla con él, ver la interacción que tenía con los demás investigadores. Ahí conocí a George Fox, por ejemplo. No es algo que sea muy económico. Sí. Muchas veces los investigadores terminan, como en el caso de Toño, estoy seguro como en el caso de muchos de ustedes, terminan dejando un poco de su propio dinero en favor de apoyar a estos alumnos, ¿no? Entonces sí siento que hace falta y bueno, aquí ya es todo un sistema en el cual, como te comentaba, el Instituto de Astrobiología al cual pertenezco en este momento de NASA, poco a poco va a desaparecer para ser reemplazado por algo que son los consorcios científicos, pero que siguen teniendo a NASA en las espaldas porque pues les está dando dinero, ¿no? Finalmente de ahí salen los recursos. También la National Science Foundation en Estados Unidos, los investigadores, si bien no orientan sus propuestas. La alarma. Tranquilo, tranquilo, Mario. Sí, te voy a tener que silenciar un poquito para que no escuches todo eso. No, ya la apagaron. Ya. Qué bueno, qué bueno. Sí, bien, ya se me olvidó en qué parte estaba.
De los grupos, de los grupos. Sí, aquí los grupos, sí, que la National Science Foundation les da dinero a muchos grupos que no precisamente es para origen de la vida, pero los investigadores algo de ese presupuesto ocupan, ¿no? NASA sí tiene los programas de astrobiología, de biología planetaria, tiene uno que se llama, ay, no es astrobiología, no me acuerdo, pero tiene varios programas que apoyan estudios de este tipo, ¿no? Estudios de cuáles pudieron haber sido las condiciones en tierra primitiva, porque su intención es utilizar esto como marcadores o biomarcadores para buscar evidencias de vida en otros planetas. Finalmente sí hay una serie de apoyos. En Europa lo mismo quieren hacer las agencias espaciales, la Agencia Espacial Europea, y en Japón está el ELSI, ¿no? El Instituto de Astrobiología, que está muy relacionado con NASA aquí, y que son autosustentables hasta cierto punto. Entonces, bueno, en general, en ese sentido, Latinoamérica y América está un poco retrasado en eso. Sí, íbamos a tener ahora en Ecuador el encuentro, ¿no? de la Sociedad de Origen de la Vida. Seguro que estaríamos casualmente. Así, la sirena. Sí, sí. Ya la pagaron nuevamente. Claro. Sí, es el equipo que... Sí, el Congreso de Origen de la Vida, no sé si supiste que se pospuso. Sí. Sí, se pospuso para el año que viene. Y así ahorita, ¿no? Debíamos estar en Ecuador ahora. No te preocupes, Mario, no está tan alto. ¿No está tan alto? Ah, perfecto. Sí, es que aquí sí se oye fortísimo. Sí, vamos a tener el año que viene el Congreso Internacional de Origen de la Vida. Si bien nos va, será en agosto próximo. ¿Sigue siendo en Quito? En Ecuador, sí. Sí, el plan es que no se mueve de la sede. El problema va a ser las condiciones de los diferentes países que terminen después del COVID. Seguro que sí. Mario, más una vez, muchas gracias por su tiempo. Espero que estemos pronto personalmente para platicarnos, tomarnos una cerveza. Claro que sí. Comer alguna cosa muy buena. Claro que sí. Pues ya te invitaremos nuevamente a comer algo a la casa. Ya sabes que se te aprecia mucho. Gracias, Mario. Cuídate mucho, Fabio, que estés muy bien.